Bueno, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículo 12b al 14. El tema de hoy se titula Desecha y vístete. Desecha y vístete. Hoy, si Dios quiere, vamos a terminar este capítulo 13 y leo las palabras del apóstol Pablo. Dice así, la segunda parte del verso 12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. Para poder entender el título y el contenido de esta enseñanza, es necesario recordar algo puntual de la enseñanza anterior. El apóstol Pablo, en los versículos anteriores, trató con la somnolencia espiritual. Hizo un llamado de alerta exhortativa a los hermanos en Roma. Y usó figuras literarias, metáforas. Usó, por ejemplo, la noche, usó la palabra día, usó el sueño. Ahora, a continuación, usará la metáfora de la vestimenta. Usará la metáfora de las armas. Y obviamente todo esto está interconectado. Si hiciéramos una relación o un paralelismo entre las palabras de estos versículos, del versículo 1 al 14, serían los siguientes. Si por un lado agrupamos estas palabras que voy a leer a continuación, del 1 al 11, del 11 al 14, tienen una relación muy estrecha. Por otro lado, hay otro grupo de palabras que tienen también una relación muy estrecha. Ejemplo, a un lado coloquemos estas palabras: sueño, noche o noche avanzada, obra de las tinieblas, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, deseos de la carne. Todas esas palabras tienen un sentido común, se relacionan. Pero hay otras palabras, como por ejemplo, salvación, fe o creer, día, armas de la luz, honestamente, vestíos del Señor Jesucristo. Ese es otro grupo de palabras que se relacionan entre sí, pero al mismo tiempo establecen un contraste. Insisto en esta idea porque esto nos va a ayudar a entender la porción. Por un lado tenemos palabras que se relacionan, que reflejan lo mismo: pecado, tinieblas, noche avanzada, glotonerías, lascivias, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos un sentido positivo: día, salvación, fe, armas de la luz, vestirnos del Señor. Se relacionan, pero al mismo tiempo se contrastan, porque la noche no tiene nada que ver con el día. Bueno, todo esto Pablo lo ha usado o lo va a usar para alertar a los hermanos a no seguir dormidos, a no seguir soñando, a despertar espiritualmente. Todo este lenguaje de figuras que Pablo utiliza es precisamente con ese sentido. Que los hermanos en Roma despierten, porque se acerca el día.
de nuestra salvación, que está más cerca que cuando creímos. ¿Qué debían hacer entonces los hermanos en Roma? Para despertar, para estar vigilantes, porque aquel día se acerca. Bueno, lo mismo que debemos de hacer nosotros hoy. Y Pablo lo va a explicar a continuación. Desecha y vístete. Esto que vamos a ver hoy día es el cómo o la manera en que el creyente debe estar o mantenerse despierto y vigilante espiritualmente, desechando continuamente algo. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo entonces dice Pablo? Continúa la idea. Desechemos, pues. Este verbo, desechemos, y esta conjunción, pues, nos indica una consecuencia, un efecto de una idea que se viene desarrollando. Es decir, a la luz del fin, a la luz de ese día que ya se acerca, desechemos pues. Sobre la base de ese día que se acerca, en función de ese día que ya viene, que está más cerca que cuando creímos, desechemos pues. Entonces ese pues lo une a la idea que Pablo ha venido desarrollando. Despojémonos, dice Pablo, o desechemos, perdón. Esto tiene la idea de quitarse algo, de despojarse. Este es el sentido de esta palabra, ya que esta palabra está dentro de esta metáfora, de la idea de la metáfora de la vestimenta. Por eso Pablo después dice, vistámonos. Entonces aquí Pablo está diciendo, desecha, quítate algo, despójate. ¿Qué es lo que hay que desechar? Versículo 12, segunda parte. ¿Qué es lo que hay que quitarse o desvestirse, perdón? ¿Qué cosa? Las obras de las tinieblas. Eso es lo que hay que desechar y eso tiene que ver con tu responsabilidad. Los creyentes somos mandados a hacer para que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Algunos creyentes son mandados a hacer para endosar a otros mi propia responsabilidad. Hermanos, tenemos que asumir, como personas adultas, se supone espiritualmente, que yo tengo responsabilidades que asumir. No mi esposa, no mis hijos, no el vecino, no el hermano, no el pastor. Eres tú el que tiene que desechar activamente las obras de las tinieblas. Bueno, y estas obras de las tinieblas está relacionado con todo el grupo de palabras que ya dijimos al principio. Con la noche, por ejemplo, la noche avanzada. Las obras de la carne. Bueno, las obras de las tinieblas es un término genérico. Es un término genérico, pero obviamente, hermanos, a la luz de toda la Biblia, son todas aquellas características pecaminosas del mundo y que se reflejan obviamente a través de personas. Son todos aquellos pecados en que no solo el incrédulo puede incurrir, sino también, desgraciadamente, muchas veces el propio creyente. Entonces, cuando hablamos de las obras de las tinieblas, son finalmente las expresiones pecaminosas. Son todos aquellos pecados que se expresan, que se reflejan a través de las personas que son los pecadores. Es notable que la Biblia usa con frecuencia la imagen de las tinieblas
para representar el pecado. Repito, la Biblia de manera notable continuamente utiliza la expresión tinieblas para representar el pecado. Un solo ejemplo, retrocedamos a Job, capítulo 24. Job, capítulo 24, versículos del 13 al 17. Dice así, Job aquí está describiendo a los impíos y sus obras. Y dice Job 24, 13 en adelante, ellos, cuando Job dice ellos, se refiere a todos estos impíos anteriormente descritos del 1 al 12. Dice, ellos son los que, rebeldes a la luz. Interesante, ¿no? ¿Rebeldes a qué? ¿A las tinieblas? No, a la luz. Nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. 15. El ojo del adúltero está aguardando ¿qué cosa? La noche, las tinieblas, diciendo no me verá nadie. Claro, ¿cómo no? No me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Podríamos concluir algo muy breve aquí y decir que la noche facilita el pecado. Como dijo también un poeta, la noche no tiene vergüenza. Y créanme ustedes, hermanos, que gran parte de todo el pecado expresivo en el mundo se planifica de noche. Qué curioso, ¿no? Porque se está en el mundo de las tinieblas, que son las tinieblas del cual el creyente debe de desechar con toda su fuerza. Regresamos a Romanos. Pablo entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. De hecho, en el siguiente versículo 13, Pablo especifica algunos pecados que reflejan esas tinieblas o esas obras. ¿Cuáles son? Glotonerías, borracheras, lascivias, etcétera. Pero ya lo vamos a ver eso. Bueno, entonces el creyente, hermano, debe desechar, debe despojarse, debe de quitarse activamente las obras de las tinieblas, todas esas expresiones pecaminosas que corresponden a un incrédulo. Pero no solo eso, el creyente debe hacer otra cosa, ponerse otra cosa, quitarse algo, ponerse otra cosa. ¿Qué cosa? Las armas de la luz. Por eso dice claramente el texto, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ahí está la metáfora, las armas de la luz. Las armas. La gran pregunta es, ¿por qué Pablo utiliza la palabra armas? Y muchos creyentes, muchos discípulos del Señor no han entendido que la vida cristiana es una lucha, es una guerra. ¿Sabías eso? Es una lucha terrible, hermanos. Aquí adentro primero, con tu propio yo,
con tu propio nombre. Las armas indican que estamos en una lucha. Oiga, pastor, yo no tengo ninguna cosa dentro. Yo cuando peco nomás, no hay ningún problema. ¿Sabe que yo, pastor, fácilmente pasa una persona y clavo mis ojos? No hay ninguna lucha, no hay nada que interrumpa aquella acción. Yo cuando consulto una página de internet, pastor, me meto a cualquiera, no tengo ningún conflicto interior. No has nacido de nuevo. Así de sencillo, hermanos. Y eso lo podríamos confirmar, pero abundantemente con la palabra de Dios. Cuando una persona ha venido al Señor por la obra de gracia de Dios, mediante la fe, tenemos una lucha constante. Todos los días. Primera lucha en la mañana, orar. Leer la palabra de Dios. Menos Facebook, menos redes sociales, menos TikTok. Orar. Palabra de Dios. Esa es una lucha. Necesitamos armas. ¿Entiendes, hermano? La vida cristiana no es vilsipap, no es que no pasa nada, no, es una lucha constante, es un conflicto constante. Por eso Pablo habla de la milicia, por eso Pablo habla de armas, por eso Pablo habla de enemigo de la carne. ¿Entiendes, hermano? Es una lucha. Si no tienes esa lucha, entonces, ¿qué implica entonces tu condición delante de Dios? ¿Qué significa entonces? Los verdaderos creyentes tenemos una lucha, tenemos una guerra. Estamos en una verdadera batalla. La noche está avanzada, no olviden la metáfora, no olviden la figura. La noche está avanzada y los soldados no pueden continuar durmiendo. No debemos estar durmiendo. Debemos estar despiertos, debemos estar alertas para que podamos luchar y vencer. Vamos a ver dos pasajes, por favor, claves con respecto a las armas del creyente y manténganlos, por favor, ahí abiertos simultáneamente. El primero es Efesios 6 y el segundo, un poco más adelante, primera los Tesalonicenses 5. Y ahí mantienen su Biblia abierta, por favor, en los dos pasajes. Efesios 6, y primera a los Tesalonicenses 5. Estamos en una guerra. Y por si acaso, esto no tiene nada que ver con esta famosa guerra espiritual que de repente andan por ahí echando demonios hasta por los montes, ungiendo ciudades porque los demonios están no sé por dónde. Una vez me acuerdo, años atrás, me llamó un pastor de Laja, y me dice, lo queremos invitar. Han visto, así hermanos, tal cual, han visto aquí platillos voladores y estamos aquí declarando y echando y cancelando todos estos platillos voladores en un cerro aquí en Laja. Y me invitaron, me llamaron por teléfono a echar esos demonios de los platillos voladores, porque estamos en una guerra. Bueno, fui y echamos los platillos voladores. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien esto. Efesios 6, del 11 en adelante. Vestíos, misma metáfora que Pablo utiliza en Romanos 13. ¿Vestíos de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? A ver, para que podáis estar firmes. El propósito, el objetivo de vestirnos la armadura
de Dios, no la que a ti se te ocurre. La armadura de Dios tiene un objetivo. ¿Sabe lo que significa poder estar firmes en el original griego? Estar de pie, estar parados. Eso significa aquí para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, nuevamente se repite lo que dice el 11, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Resistir aquí significa estar en contra, oponerse. ¿A qué? Bueno, a todo lo anteriormente dicho en el versículo 12. Principados, potestades, etcétera, etcétera. En el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, mantenernos de pie. Eso es lo que debemos de hacer. No es andar echando demonios por todos lados. Estar firmes, de pie, resistentes. Pero solo es posible esto al vestirnos la armadura de Dios. Sigamos leyendo. 14. Estad pues firmes. Y aquí se comienza a clarificar, se comienza a puntualizar en qué consiste aquella armadura. Ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Bueno, en Cristo. Yo soy el camino y la verdad. Pero Cristo es el verbo. Cristo es el logos. Cristo es la expresión exhaustiva del Padre. En Él estamos resistentes y en su palabra que es su verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo. Ahí tienes la armadura, verdad, justicia, la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Es absurdo, es inútil que tú pienses por algún momento en tu vida que te vas a mantener resistente fuera de la armadura de Dios. Es inútil. Vas a ser un fracasado espiritual, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no hay manera de mantenerte en pie si no es sometiéndonos al vestido de la armadura de Dios. Es inútil. Es un fracaso vivir la vida cristiana fuera de la vestimenta de la armadura de Dios. Ahora, no se desentiendan de Efesios 6, por favor, manténganlo ahí. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, 8. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, pero nosotros que somos del día, misma metáfora de Romanos 13, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, es muy interesante que estos dos pasajes que hemos leído, Efesios 6 y 1 Tesalonicenses 5, está antecedido por una alarma, por un llamado de alarma primero. Notémoslo de nuevo, retrocedamos a Efesios.
Pero ahora no a Efesios 6, sino a Efesios 5, 8 y después 14. Mira lo que dice Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué está diciendo Pablo en Romanos 13? Desechemos ¿qué? La obras de las tinieblas. Aquí Pablo está diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, la advertencia, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuevamente, antes de llegar a vestirnos la armadura de Dios en Efesios 6, está la advertencia, está la alarma, despierta. Lo mismo pasa en 1 Tesalonicenses 5 ahora. Leímos el 8, pero leamos antes, del 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Curiosamente, la figura que se utiliza aquí, ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, incrédulos, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, aquí hay un contraste. Hermanos, aquí se refiere ahora a discípulos verdaderos del Señor. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Misma advertencia, misma alarma de Romanos 13, 11. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí está explícitamente la advertencia de Pablo a los hermanos efesios y a los hermanos tesalonicenses. Advertencia. Después les dice, vístanse de tal forma. El mismo patrón de Romanos 13. Regresamos a Romanos 13. Leo de nuevo desde el 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No olvidemos que el apóstol Juan describe a Jesús como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y si nosotros estamos en Cristo, que es la luz, debemos reflejar la luz. En su primera carta, el apóstol Juan también dijo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿por qué nos debemos vestirnos con las armas de la luz? Porque ahora tú y yo se supone que estamos en Cristo, que es la luz, estamos en Dios, que es la luz, por tanto tenemos que reflejar la luz. Y las armas de la luz son armas espirituales, que si no las abrazamos, que si no nos sometemos a ella, vas a fracasar. Y vas a continuar durmiendo, insensible a lo que está pasando, como lo dijimos en la enseñanza anterior,
las cosas que pasan cuando uno duerme. No tienes idea de lo que está pasando a tu alrededor. Bueno, Romanos 13 entonces, versículo 13, andemos como de día. Pablo sigue ampliando la metáfora, sigue ampliando la figura. Andemos como de día, honestamente. ¿Qué significa andar en la Biblia? Es una expresión muy común. Tiene que ver con la conducta. Tiene que ver con un estilo de vida, con manifestar un estilo de vida piadoso, conforme a la luz, conforme al día. Y cuando Pablo utiliza aquí este adjetivo honestamente, significa literalmente de manera decente, con dignidad, de manera honrada o apropiada. Eso significa de manera honesta, principalmente con decencia. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utilizó en 1 Corintios 14:40, cuando Pablo dice en todo este desorden de los dones en la iglesia en Corinto, él dice, pero hágase todo decentemente. La misma palabra aquí, pero aquí se traduce por honestamente. Y con orden agrega allí en Corintio Pablo. Entonces Pablo, hermanos, está diciendo, andemos como de día, honestamente. Y Pablo a continuación clarifica mucho más lo que significa andar honestamente o cómo se debe andar de día, no en glotonerías, eso es, ni borracheras. Andar de día honestamente es no en lujurias, no en lascivias. Andar de día o andar honestamente significa no en contiendas, no en envidias. Señala 3 pares de pecados. No significa que sea exhaustivo aquello, simplemente es representativo. Hay otros pecados más, desde luego. En la cultura romana se veía todo tipo de banquetes y de locuras. Pero los creyentes, los verdaderos discípulos del Señor, debían ser luz en medio de toda esta expresión de pecado, en medio de toda esta oscuridad, en medio de todas estas tinieblas. De hecho, un comentarista señala que en la cultura romana todo era permitido durante la noche. Durante el día, el caballero se portaba relativamente bien, pero en la noche se podía hacer lo que querían. Esta era la mentalidad. Y estos hermanos en Roma estaban inmersos en esta cultura y en esta presión al mismo tiempo. Entonces, andemos como de día, tengamos una conducta decente, que no traiga vergüenza al Evangelio, al Señor Jesucristo, que no desacredite la fe que profesamos. Y de manera específica aquí, insisto, el apóstol Pablo comienza a manifestar 3 pares de verbos, de pecados. El primer par tiene que ver con glotonerías y borracheras. Estos 2 pecados en particular, hermanos, tienen que ver con una vida o representan una vida descontrolada, una vida sin templanza, una vida sin dominio propio. Esto es importante aclararlo, hermanos, porque más de alguien aquí mismo podría decir, pastor, mire, pase al siguiente par de pecados porque yo no tengo problemas con la glotonería y no tengo problemas con la embriaguez. Así que pase al siguiente, por favor. No, hermano, espérate un poquito. Te voy a explicar lo siguiente. Estos pecados, repito, involucran o implican
cualquier descontrol, cualquier cosa que te domine, cualquier cosa que sea más fuerte que tú y finalmente te venza y eso sea pecaminoso delante de Dios, no es solo comer algo, alimento en abundancia o beber alcohol en abundancia, no es solo eso, va más allá. Bueno, glotonería aquí, de hecho, es la palabra griega komos con K, y tiene que ver con fiesta, con una fiesta excesiva, con una parranda. En chileno, carrete. ¿Han escuchado esa palabra? Bueno, ustedes saben que el carrete, para los que nos ven en otros países, es eso. Una fiesta excesiva, desbordante. Hoy en día es muy difícil tener una fiesta sana. ¿Qué hay en una fiesta hoy día incrédula? Generalmente, no siempre, desde luego, droga, sexo, conversaciones vanas, por decirlo más. Pero hay todo tipo de manifestaciones. Aquí involucra también el hecho de comer demasiado. Y eso preparaba también el ambiente para beber demasiado. Y por eso Pablo aquí también cita las borracheras, embriaguez, exceso de alcohol. Entonces, en todos estos opulentes banquetes romanos que duraban toda la noche, donde había todo tipo de orgía, de parranda, fiesta excesiva, alcohol, etcétera, etcétera, Pablo dice que ese descontrol no puede ser un distintivo del discípulo del Señor. No puede. Eso tiene que ser desechado. ¿Hay algo que te controle, por cierto? TikTok me tiene, pastor, más que invadido. Redes sociales es un muy buen ejemplo de un control sobre ti. Cae dentro de esto. Cae dentro de esto. Y otras tantas cosas que solo tú sabes probablemente que eres controlado, que pierdes el control. No olvidemos, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Pero como no estamos vestidos con las armas de la luz, fácilmente entonces cedemos. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque seguramente si cedes en un área, cederás en otras también. Porque el pecado tiene ese poder de invadirte y controlarte cuando tú, en el poder del Señor, no lo detienes. Y yo no sé si ustedes, hermanos, han experimentado esto, pero es tan palpable eso. Mira, deja de consagrarte y puedes caer en cualquier cosa, hermano. Somos pero tan frágiles. Pensamos, ustedes ni se imaginan lo que pienso. Y yo, ustedes, peor todavía. Pensamos tantas cosas. Si la gente supiera lo que muchas veces pensamos, seríamos una vergüenza. Sí, hermano, no pongas esa cara así, no, eso no va conmigo, pastor. Por favor, hermano. Por eso es que el creyente tiene que estar amparado. Amparado. Señor, no, yo sé que Él no me va a soltar, pero nunca me suelte, Señor. Nunca. Porque yo sé que en mi humanidad caída en mi carne tengo el potencial de caer un barranco
terrible. Pero ese es nuestro problema, no nos amparamos en él. Segundo par de pecados, lujurias y lascivias. Aquí entramos en un tema delicado. Varones, mujeres también. Lujurias aquí, koite en el griego, significa cama. Y hace referencia a eso, al pecado sexual. No solo físico, sino también esto, mental. Imaginaciones que puedas tener en ese ámbito. Como lo vimos en la enseñanza pasada, Mateo 5, Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lascivias, aselgia en el griego, sensualidad, inmoralidad sexual, libertinaje sexual. No olvidemos, de todo esto, el discípulo del Señor, el creyente en el Señor, debe de desechar. Esto es lo que tenemos que quitarnos. Con mi propia facultad, con mi propia elocuencia, con mi propia capacidad, no. No, no y 1000 veces no. Eres incapaz. Tu esfuerzo tienes que ponerlo en la vestimenta con la armadura de Dios. Y una vez que pongas el esfuerzo en aquello, entonces lo otro es un efecto natural. Desecharlo. Y esto era muy común en la cultura romana. La lujuria, la lascivia. No solo eso, no solo glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, sino también contiendas y envidia. Contienda aquí tiene que ver con lucha, con discordia, con rivalidad. Rivalidad, envidia aquí tiene que ver con celos. De hecho, esa es la palabra griega, celos, pero con Z. Un deseo codicioso por lo que otro tiene. Esto puede ser una habilidad. La belleza de alguien se puede envidiar, lo que tiene, etcétera, etcétera. No, eso no puede existir en ustedes. Deséchenlo. Y esto sucede no solamente en la iglesia muchas veces, en las propias familias hay terribles contiendas. Palabrazos, hirientes, por cosas que han sucedido, por pecados que se han cometido, por situaciones que se han vivido. Deséchenlo. Eso no puede ser parte de ustedes, porque ustedes están en la luz, ustedes son del día, ustedes están vestidos con las armas de la luz. Esto es lo que hay que desechar y vestirse. Y querido hermano, por favor, no olvidemos esto. Mientras más me consagro, más poder y capacidad tengo en el Señor para vencer. Mientras menos me consagro, menos fuerzas tengo para vencer. Es así. Es proporcional a tu consagración genuina, real, que vas a tener mayor capacidad de poder vencer y desechar todas estas cosas y otras tantas más. Juan Calvino dijo esto: esta metáfora y similitud es muy utilizada en las Escrituras cuando se trata de cosas que dignifican o degradan a la persona. Una y otra cosa se compara con los vestidos. Porque una ropa sucia, desgarrada, deshonra a quien la lleva, y otra limpia y honesta honra a la persona que la viste. Fin de la cita. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sino, una conjunción que contrasta
¿Qué dijo Pablo anteriormente? No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, etcétera, sino, no en eso, sino en esto. Vestíos del Señor Jesucristo. Pero hay una verdad muy, muy obvia. ¿Cómo voy a reflejar a Cristo hacia afuera si Cristo no está interiormente? Eso se llama religión. Cuando alguien de manera genuina, real, tiene a Cristo en su vida, eso le permite reflejarlo hacia afuera con su vestimenta externa. Los vestidos son muy visibles. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo. Cuando la gente nos mira, ¿qué ve? ¿Tu corazón? No. ¿Tu hígado? No. ¿Tus huesos? ¿Qué ve la gente cuando te ve? Tu ropa, tu vestimenta. Fácilmente se observa eso. Eso es lo primero que observamos. Querido hermano, que cuando la gente te mire, que Cristo sea visto. Que Él sea visto en toda nuestra conducta. A modo de pregunta, cuando la gente te mira, ¿ve al Señor en ti? ¿En mí? ¿O ven toda la fealdad de nuestra carne? Cuando la gente me observa, ¿puede ver fácilmente una vida vivida para el yo? ¿O una vida para aquel que murió y resucitó por nosotros? ¿Puede la gente decir eso verdaderamente de nosotros? ¿Te ha pasado que cuando vistes una ropa nueva, estás consciente durante el día que tienes una ropa nueva? ¿Te ha pasado eso? A diferencia de cuando tienes una ropa usada, te da como lo mismo. Bueno, te vestiste en la mañana, saliste. Si no, pregúntale a un niño sobre todo, que luce sus zapatillas nuevas. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos niños? El famoso remojo. Bueno, ¿cuándo se hacía remojo? Para los que nos ven en otros países, el remojo es cuando alguien lucía un zapato nuevo, una zapatilla nueva, se le pisaba para ensuciarlo, porque eran nuevos. Ahora se ríen nuestros hermanos de Estados Unidos. Ahora entendieron el término. Entonces, ¿qué hacía el niño con su zapatilla nueva? Trataba de cuidarlas porque es un vestido nuevo. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, tú te vestiste de Cristo. ¿Estás consciente todos los días de eso? ¿Te levantas en la mañana, abres tus ojos consciente que ahora vistes a Cristo? Pablo dijo vestidos del Señor Jesucristo. A nosotros nos parece una expresión inusual, ¿cómo vestirse de una persona? Pero para los griegos entendían que este lenguaje significaba imitar a esa persona, su ejemplo, reproducir su espíritu, ser como Él. Recuerdo años atrás, un joven en la iglesia se disfrazó de perro, un tremendo disfraz de perro. Y se supone que tenía que caminar como perro, se supone que tenía que ladrar como perro, se supone que tenía que, hacer todo lo que hace un perro. Porque en el momento en que se puso un disfraz de perro, no iba a estar hablando como hombre, ¿verdad? Bueno, Jesucristo no es un disfraz, es una persona. Pero esa persona se tiene que exteriorizar a través de la vestimenta, de su carácter, a través de nuestras vidas.
De Cristo estáis revestidos, le dijo Pablo a los Gálatas. Y eso tiene que ver con una posición en Cristo, porque estamos en Él. Pero aquí Pablo está tratando con la condición del creyente. ¿El creyente está en Cristo? Sí. ¿Estamos en Cristo? Sí. Ahora refléjenlo en su condición de vida continua, a través de su vestimenta exteriorizada al mundo. Entonces la gente ve a Cristo, ven el fruto del Espíritu. ¿Por qué entonces muchas veces nos comportamos de cualquier manera menos como Cristo? ¿Te ha pasado eso? Cuando le hablas a tu esposa, cuando le hablas a tu esposo, a tus hijos, a tu compañero de trabajo. Cuando haces algo indebido, recuerdas, yo soy un creyente en ti, Señor. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me comporto de esta forma? Debo desechar esto con toda mi fuerza, debo de desprenderme de esto, debo despojarme de estas actitudes pecaminosas que a ti no te agradan, porque tú, Señor, no eres eso. Y Pablo me dice que debo vestirme de ti. Días atrás, o tiempo atrás, veía a un supuesto encantador de serpientes. Y estaba ahí con un instrumento tocando, y supuestamente, la serpiente como que bailaba. Pero por lo que tengo entendido, las serpientes son sordas. Pero esta serpiente danzaba. Y estuvo un buen rato en eso, pero de repente la serpiente lo muerde. La serpiente inyectó su veneno en su brazo. Escuchen, lo raro no fue que lo haya mordido. Lo raro no fue que le haya inyectado veneno. ¿Saben por qué? Porque las serpientes muerden, porque las serpientes inyectan veneno. Lo raro fue que bailara. Otro ejemplo. Entra un tigre a un circo y entró dando unos saltos extraños, no como tigre. En eso habían argollas y entraba, saltaba dentro de las argollas. En eso se paró en dos patas y hasta saludó al público. Pero de repente se lanza sobre el domador y lo muerde. Lo raro no fue que atacara al domador. Lo raro no fue que mordiera al domador. Lo raro fue que el tigre saltara en las argollas, que el tigre se parara en dos patas y saludara al público. Eso es lo raro. ¿Entiendes para dónde voy? Querido hermano, para ti no debería ser raro que amaras, porque el creyente ama. Lo raro sería que no lo hicieras. Lo extraño sería que mintieras, que no mintieras. Hermano, el creyente no debe mentir, ¿no es así? Pero desgraciadamente lo hacemos. Entonces, lo raro no es que no mientas, eso deberías hacerlo siempre. Lo extraño es que sí lo hagas, porque nuestra naturaleza implica que ahora Cristo es nuestra vida y tenemos que reflejarlo a Él. Charles Spurgeon dijo estas palabras: y notad, mis hermanos, dice él, que este precepto vestido del Señor Jesucristo se aplica a cada uno de nosotros, sea cual fuere el lugar que ocupemos en la vida. ¿Soy comerciante? No tengo que conformarme con los métodos empleados por los otros comerciantes en sus negocios, sino debo preguntarme, ¿cómo quiere el Señor que yo dirija los míos? ¿Soy estudiante? No me interesa saber lo que piensan mis compañeros de la religión, que digan ellos lo que quieran. Yo debo servir al Señor, cualquiera que sea el medio
en que se desenvuelva mi vida, sea en el círculo de la familia o en el de las relaciones sociales, en el mundo de los negocios o en el de las letras, debo revestirme del Señor Jesucristo. Fin de la cita. Y por último, Pablo termina diciendo al final del verso 14, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. La carne es esa parte del hermano o de la hermana que no ha sido redimida. Es la naturaleza caída, no glorificada del creyente, que tiene impulsos, que reacciona a través de los miembros de nuestro cuerpo, como dice Romanos 6. La Biblia de las Américas traduce así: y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Proveer aquí significa hacer, realizar. Tiene el sentido de preparar para una planeación anticipada. No hagamos eso, porque eso es lo previo a caer en un pecado. No proveáis, no anticipes algo, no te pongas en un lugar vulnerable. No generes la instancia para facilitar el pecado, porque tu carne desea hacerlo. Y si facilitas el pecar, tu carne se aprovechará y caerás y tendrás que lamentar. Mira, hermano, lo he comprobado en mi vida personal y en las tantas conversaciones que uno tiene con las personas. Siempre el creyente tiene una pequeña puerta de salida antes de llegar a consumar el pecado. Siempre. Pero no se hace. Y como no se hace, nos encontramos después pecando en aquello que no quería pecar. Pero como dice Romanos 7, hice aquello que no quería hacer. Porque hay una ley que mora en mí. El pecado está en mí. Pablo está diciendo eso. No te ubiques en ese lugar vulnerable. No proveas porque tu carne está viva. Y estoy seguro, totalmente convencido, también por mi propia experiencia y por las conversaciones con cientos de personas a través de los años, que muchos creyentes no han entendido lo terrible que es su carne. No lo han entendido. No piensan que puede ser tan terrible como podría serlo. No lo creen así. Yo, pastor, ¿cómo nunca pensé en poner mis ojos en otro hombre que no fuera mi esposo? Pero se encontró con otro hombre. Pregúntale a esa persona tiempo atrás si pensaba hacer eso. ¿No? ¿Cómo yo pude meterme en un fraude? ¿Cómo yo pude robar esto? ¿Cómo yo pude hacer tal o cual cosa? La carne es débil. Por eso Pablo está diciendo, no se pongan en un lugar en un lugar vulnerable que te va a llevar inevitablemente a consumar el pecado. Cuando vienen novios a hablar conmigo, una de las cosas de 10 o 15 o 20 que conversamos es la siguiente: eviten en la manera de lo posible, por no decir que no lo tienen que hacer, de estar solos en una sala, de estar solos en una casa, de estar solos en una habitación. ¿Por qué, pastor Adiel? ¿Por qué es pecado estar solo? No, no es pecado. El problema es que están proveyendo, se están poniendo en un lugar vulnerable, porque como ambos tienen una carne, una naturaleza no redimida, van a tener impulsos, van a comenzar a pensar cosas, y el ambiente que ellos mismos propiciaron será el trampolín para consumar el pecado.
Esa es la idea de Pablo. No provean para los deseos de la carne, porque Pablo está consciente que tenemos deseos. No van a dejar de existir los deseos, porque todavía nuestro cuerpo mortal no ha sido redimido. Años atrás se me acercó un joven y me dijo esto: pastor, ore por mí para que el Señor me quite estos deseos tan carnales que tengo. Eso es absurdo. Si fuera por eso, hermanos, qué maravilloso sería que el Señor nos quite a todos de una los deseos carnales. Pero eso es una realidad de tu pecado que todavía mora en ti. Entonces, si yo estoy consciente, hermanos, que soy débil, entonces no voy a proveer. Voy a cerrar la puerta antes. Por eso he escuchado, y ustedes seguramente también, muchos pastores cuando tienen viajes prefieren siempre andar acompañados. ¿Por qué creen ustedes que es eso? A ver. Porque los pastores tienen una aureola arriba, andan así con alas, así levitando en el aire. Uy, puro Señor, Señor. Son hombres de carne y hueso. Y por eso prefieren siempre andar o con un hermano, o con dos, o con quien sea. Bueno, cuando la esposa los puede acompañar, no siempre es así. Pero están acompañados porque no quieren proveer para los deseos de la carne. Y esto no tiene que ver con ser poco espiritual o menos espiritual. Significa con entender una realidad espiritual. Tiene que ver con eso. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a desechar las obras de las tinieblas y nos ayude a vestirnos las armas de la luz o vestirnos del Señor Jesucristo. Pero no olvides, es tu responsabilidad, no la de tu hermano, no la de la iglesia, no la del pastor, no la de tu papá. Es tu responsabilidad primaria. Por supuesto que oramos los unos por los otros, por nuestras debilidades, por nuestro cansancio, por nuestras luchas, etc. Pero eres tú el responsable delante de Dios, del cual tendremos que comparecer, como lo vamos a ver en las próximas enseñanzas también, ante el tribunal de Cristo. Oramos. Padre bueno, gracias por tu amor hacia nosotros, manifestándonos tu verdad, estas verdades, estas realidades espirituales que el apóstol Pablo ha enseñado a la iglesia en Roma y que hoy para nosotros han sido de instrucción, de alerta, han sido de un llamado de vigilancia espiritual, desechando aquellas obras de las tinieblas, vistiéndonos las armas de la luz, vistiéndonos del Señor Jesucristo. Tú, bendito Señor, que hoy moras en nosotros a través de tu glorioso Espíritu Santo, y que nos ayuda y que quiere glorificar al Hijo a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reflejar, a vivirte a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Que nosotros simplemente seamos una exteriorización de lo que tú eres, Señor. Muchas veces se exterioriza quiénes somos nosotros. Y tú estás escondido. Otras veces, tú te manifiestas a través de nuestras vidas y nosotros nos escondemos o menguamos detrás de la cruz para que solo tú, Señor, tengas el verdadero brillo delante de los hombres. Nosotros no somos el sol, tú eres el sol de justicia. Pero quiere reflejar esa luz a través de nosotros. Gracias por la advertencia, gracias por este llamado exhortativo de alarma para todos nosotros,
porque lo más probable es que más de alguno de nosotros el día de mañana podría caer en algún pecado y esté hoy día proveyendo para los deseos de su carne. Líbranos, Señor, por favor. Guárdanos de caer en tentación y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén.